Buenas tardes, mi nombre es Luis Arturo López. Mi cédula. Bueno, en este video vamos a explicar el proceso de resolución del ejercicio 1 de la tarea de campos magnéticos en la tarea de física de electromagnetismo. Este es el primer ejercicio, se compone de dos partes. La primera es una partícula cargada que se mueve en un campo magnético. La situación es que este rectángulo es una región en la que hay un campo magnético. Indica por estos puntos unas flechas que salen de como si salieran hacia nosotros, haciendo de cuenta que estas son las puntas de las flechas y cuando se ponen cruces es que el campo va hacia adentro. Entonces acá tenemos unos parámetros para una partícula de carga que se va a mover desde la izquierda. Va a entrar a esta región del campo con cierta velocidad. La velocidad que le vamos a estimar son 10 metros por segundo. Es 10 por 10 a las 6 metros por segundo. La masa que nos solicita es de 8.7 por 10 a la menos 25 y la carga es de acuerdo a la constante que nos asigna nuestra constante de edad número 30. Pero ¿qué pasa? Cuando yo ingreso acá al número 30, él se va al máximo que pone este simulador, que es de 10. Entonces no nos permite utilizar cargas mayores de 10 por 10 a la menos 16. Entonces hay que tener esto en cuenta para la resolución del ejercicio. Y el otro parámetro es la magnitud del campo magnético, que nos dice que es de 1.4 Tesla. Aquí vamos este puntito, este es el puntito de la carga. Aquí vamos a iniciar su movimiento hacia la derecha y acá nos dice y muestra el radio porque cuando él entra aquí a esta región él se va a ir empezando a describir una curva de arco de círculo. Entonces nos dice que el radio es de 6.21 milímetros y le damos en iniciar para que nos lo muestre. Ahí está la trayectoria saliendo del campo magnético. Bueno, continuamos ahora la resolución de la parte ya teórica del ejercicio. Una vez hecha la simulación con los parámetros entregados, nos pide que mediante forma analítica mediante la fórmula encontrar el valor del radio de la curvatura y luego comparar este valor con el que se nos muestra en la simulación. En la simulación nosotros encontramos ya el valor, aquí tenemos la imagen pegada a la simulación, el valor que nos entregó fue de 6.21 milímetros. Acá tenemos el planteamiento teórico. Entonces primero decimos que vamos a realizar la simulación con una carga constante de 30 por 10 a la menos 16. Pero como vimos en el simulador no nos permite el uso de una carga mayor a 10. Entonces vamos a simular con una carga de 10. Entonces utilizando la carga de 10 por 10 a la menos 16 vamos a hacer el siguiente cálculo. Primero la fórmula parte de la fuerza magnética que actúa sobre la carga en movimiento. Una carga que se mueve a cierta velocidad en presencia del campo vectorial B. El campo vectorial B, entonces esto es una imagen que se ve de la siguiente manera. Una, una carga puntual se mueve en dirección de este vector rojo B de la velocidad. Este es el plano que contiene el vector de velocidad y el vector del campo magnético. Entonces el vector del campo magnético con el vector de la velocidad forman un ángulo. Como vemos aquí, existe un producto vectorial o producto de cruz. Entre estos dos vectores, que como sabemos produce un vector que es perpendicular a ambos, aplicando la regla de la mano derecha, la fuerza apunta aquí en esta dirección, hacia arriba en esta imagen. Esta situación A se nos convierte en la situación B. En este es el lado derecho, si la carga es positiva, estamos en esta situación, un campo magnético que sale, una carga que se mueve hacia la derecha, aquí está al contrario. Este sería nuestra derecha del vector
y la velocidad. Entonces hay una fuerza hacia la derecha. Entonces si giramos esta imagen, giramos en este plano desde esta posición, que es la imagen, y la giramos 90 grados hacia la derecha, es la situación que nosotros tenemos. Este vector se vuelve horizontal. La fuerza va a actuar hacia abajo cuando está entrando en esta posición y él va trazando una trayectoria circular, porque siempre es circular, porque la fuerza nunca actúa en la misma dirección del movimiento. Ahora insertaremos acá una flecha que indica la velocidad inicial. La velocidad inicial aquí es horizontal, como vimos por la regla de la fuerza magnética. La fuerza es acá, es en dirección perpendicular a esa velocidad, a la fuerza actuante. La fuerza magnética, su efecto solo va a ser el cambiar la dirección de la trayectoria, no la magnitud y la velocidad. Entonces la magnitud y la velocidad siempre van a ser constantes. Y la fuerza lo que hace es el efecto de cambiar la magnitud. Acá en una posición más general, la velocidad siempre es tangencial a la trayectoria y la fuerza perpendicular a ella va en dirección normal a la trayectoria. Entonces esto nos recuerda el movimiento circular. Si la fuerza va en dirección normal, se relaciona con la aceleración normal. En esta dirección no hay aceleración, entonces la velocidad no cambia, pero sí cambia la trayectoria. Entonces la fuerza magnética tiene esta magnitud en nuestra situación. ¿Por qué? Porque en nuestra situación la velocidad está en este plano, el campo sale perpendicular al plano, entonces el ángulo es de 90 grados y vemos y sabemos que el seno de 90 es 1. Entonces la magnitud se convierte en esto. Muy bien, entonces la fuerza tiene esta magnitud y sabemos que esta fuerza es igual a la masa por la aceleración normal de la partícula que va a escribir en esta trayectoria circular. Entonces la aceleración normal es la velocidad al cuadrado dividido por el radio. Entonces de esta ecuación, de estas dos partes podemos despejar el radio en términos de la carga, la velocidad y el campo magnético. Entonces hacemos ese despeje y esta es la fórmula del radio en términos de esos parámetros. Entonces una vez, como se explicaba, esta especie de deducción y en principio físico que aplica porque la carga se mueve así, aplicando los valores, entonces tenemos la masa de 8.7 por 10 a la menos 25 kilos, carga de 10 por 10 a la menos 16 coulomb y una velocidad de 10 por 10 a la de 6 metros por 10 por 10 a la menos 6 por metros por segundos y el campo de 1.43. La Tesla es como la unidad fundamental de los campos magnéticos, es decir, aquí no hay que hacer conversiones de ninguna unidad para que los datos emenen del sistema internacional. Entonces simplemente hacemos el cálculo, hacemos esa operación. Esta operación se resuelve de la siguiente manera. Los números enteros de las notaciones científicas, es decir, multiplicar el 8.7 por 10 seguido del múltiplo, multiplico acá el 10 por la 1,4, hago la división, entonces esta es la operación de los números, ignoren estas potencias de 10, me da 6,21,43. ¿Qué hago luego? Combino todas las potencias, aquí tengo un 10 a la menos 25, tengo un 10 a la 6, entonces menos 25 más 6 y abajo tengo un menos 16. Entonces recordemos por las propiedades de potenciación, las potencias que están arriba se suman y las que están en un denominador se deben restar. Entonces queda menos 25 más 6 menos 16.
Entonces recordamos, están arriba, -16. Entonces haciendo pues las operaciones nos quedan 6,2143 por 10 a la -3 metros. Entonces aquí comparamos con el valor que nos entrega la simulación. La simulación dice 6,21 milímetros y nosotros tenemos 6,2143 por 10 a la -3. Como relacionamos, teniendo en cuenta que un milímetro es una milésima parte de un metro, es decir, 1 por 10 a la -3 está por 10 a la -3 y esto nos está diciendo que son milímetros. 621,43. En este ejercicio yo he tomado más cifras de las que ofrece, más cifras de las que ofrece el simulador, por lo que el resultado que básicamente coincide con las mismas cifras, 621. Entonces, esto corrobora como el cálculo y vamos a hacer la segunda parte. En esta segunda parte vamos también a aplicar los conceptos de fuerza a cargas en movimientos, pero esta a la vez la carga es una corriente que circula en un bucle. En este bucle los principios de los motores eléctricos, entonces vamos a leer que nos dice encontrar la magnitud de la fuerza magnética sobre el segmento del conductor señalado. Esta porción ahora veremos porque está en la misma simulación si nos muestra unas fuerzas actuando solo en estos segmentos. En esto no va a actuar fuerzas porque el campo magnético, como nos muestra acá la imagen, va desde el polo norte al polo sur. Entonces, estos segmentos siempre son paralelos al campo magnético, devolviéndolos acá al fundamento de la fuerza. Cuando los vectores son paralelos, no se puede construir un vector perpendicular cuando los dos vectores están en la misma dirección. Entonces, en ese caso, estos hilos no pueden generar ninguna fuerza y nos dicen que perpendicular al campo magnético, este hilo va a ser perpendicular a la línea de campo. Entonces, primero vamos a mirar la simulación. Entonces, ¿qué nos muestra la simulación? Y luego continuamos. Vamos a mirar y luego continuamos con los parámetros que hay que calcular para hallar la fuerza. Bueno, acá en la simulación del motor eléctrico vemos una batería que la está entregando una corriente eléctrica. Esta está fluyendo en la dirección sobre este circuito, en este bucle. Entonces vemos acá en en este campo magnético que se muestra. Ahora vemos unas líneas de norte a sur que indican el campo magnético. Pues la dirección del campo magnético es esta. Entonces vemos estos que son paralelos a estas líneas. No actúan fuerzas. Y vemos una fuerza en rojo acá que indica pues la fuerza actuante en cada momento. Esto nos está indicando el torque en este momento. Si esto lo fijamos sobre este eje, va a generar un momento de torsión que es al principio del motor eléctrico de esta flecha. Va a ir representando la magnitud de este momento de torsión y aquí vamos a iniciar la simulación. Vemos cómo va girando el motor, el torque se hace más grande y disminuye, más grande y disminuye. Cuando es más grande, pues en el momento en que las fuerzas pueden hacer ese mayor torque, cuando están más separadas de ese eje, y eso es justo en el momento que nosotros queremos calcular. Entonces vamos a tratar de pausar la simulación en este momento. Entonces nos están solicitando que sería más o menos en esta posición, un poco más atrás, un poco más atrás.
Más o menos es esta, cuando está totalmente vertical, esta línea sería perpendicular a este campo. Esta es la situación en la cual vamos a calcular la fuerza magnética. Ahora vamos a realizar el cálculo. Ahora bien, una vez viendo la posición, vamos a tomar unos pantallazos para representarla mejor. Aquí, esta es la espira de corriente. La corriente iba en este sentido, las fuerzas son estas, porque el campo va hacia acá. Vamos a representar esto en una figura de acá. El vector del campo magnético de norte a sur en verde. La corriente del vector de corriente que va a la izquierda a derecha. Entonces, por las leyes de esta corriente que se asemeja a una carga moviéndose a cierta velocidad de izquierda a derecha. Entonces, aquí se va a aplicar lo mismo. El vector de velocidad, producto vectorial por el vector del campo magnético. Esta genera una fuerza hacia acá. Una fuerza magnética. Entonces, ¿qué va a pasar en esta situación? Es similar al ejercicio 1A. La corriente y el vector del campo magnético forman un ángulo de 90 grados. Su magnitud es QB por B. Entonces, en este caso estamos hablando de un segmento por el cual circula una corriente I, y entonces en esta situación la fuerza magnética es la corriente por la longitud del segmento L, por la magnitud del campo magnético. Esta es la magnitud de una fuerza magnética en esta situación. Aquí entonces simplemente reemplazamos los datos. Los datos fueron la corriente 0,5 amperios, el largo es 0,1 veces, como nos muestra la constante, entonces 0,1 por 30 es 3, nos da 3 metros y el campo es 0,5. Entonces aquí estamos 3 metros, corriente de 0,5 amperios en un campo de 0,5. Aplicamos la fórmula 0,5 por 3 por 0,5 nos da una fuerza final de 0,75 newtons. Vemos que aunque la corriente es relativamente grande, 0,5 amperios, es una corriente bastante elevada en los circuitos y a lo largo es bastante, pero la fuerza es relativamente muy pequeña. Esto se ve que el campo es muy bajo y solamente es de 0,5. Y bueno, con esto ya hemos terminado.